Luis Núñez, psicólogo, donde estaré contestando los mensajes y las dudas que me vayan dejando. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo enfrentar el miedo social. También hablaremos acerca de lo que es el trastorno de personalidad evitativo y también el síndrome del ermitaño. Antes que otra cosa, pues los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitch, que me sigan en Twitch, que le den like a mi página de Facebook y también me comiencen a seguir en mi perfil de Instagram. Todas mis redes sociales están aquí abajo para que se enteren de todos los contenidos que voy a estar subiendo. En Instagram voy a empezar a hacer videos cortos, ahí tengo ya un ejemplo, y les recuerdo que todos los lunes en mi canal de YouTube voy a estar subiendo un nuevo video los lunes a las 12 p.m. de hora del centro de México. El día de hoy ya subí uno donde hablo acerca de 5 rituales para mejorar una relación de pareja. 5 rituales diarios. No es cierto, eran 3 rituales diarios, 3 rituales diarios que se pueden hacer para realizar para tener una relación de pareja más satisfactoria. Les pido también que lo vayan y lo vean para que, digamos, porque tiene una secuencia junto con las transmisiones que también había tocado temas de pareja. Muy bien, el día de hoy originalmente el tema era específicamente sobre el síndrome del ermitaño, pero digamos que lo fundamental del síndrome del ermitaño es esto, ¿no? Es un miedo social, un miedo a involucrarme con más personas, un miedo a tener relaciones con personas a mi alrededor, personas sobre todo que pueden desaprobarme, y entonces por eso decido cambiar el título, aunque de todos modos vamos a abordar de esto en el día de hoy. Muy bien, pues les recuerdo que todos los mensajes que ustedes me dejen a través del chat de Twitch, yo los voy a estar revisando, los voy a leer y voy a tratar de resolver todas las dudas que sean correspondientes a este tema. También pueden hacer sus comentarios a través de YouTube, pero esos los trataré si me queda tiempo suficiente después de leer todos los de Twitch. Si me estás viendo en Facebook, pues te agradecería mucho que lo compartas para que este contenido llegue a más personas. Y si tú quieres hacer esto posible, puedes hacerlo a través de tus donaciones en PayPal, o puedes volverte miembro del canal de YouTube, o puedes convertirte en Patreon. En la descripción del video van a estar todos los enlaces para que tú puedas realizar esto. Muy bien, vamos a mandar saludos a las personas que ya se hayan conectado. En Twitch todavía no tengo a... Ay, caray. Todavía no tengo a nadie, pero en YouTube ya se conectaron varias personas. Ileana, saludos. Ari, hola, ¿cómo estás? Miguel Ledesma, sí, recién vamos empezando. Jessica, hola, y Petra, hola, ¿qué tal? Muy bien. Felipe, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Aquí a tus órdenes. Perfecto. En Twitch, a ver, Andy Herrera, hola, ¿qué tal? Y también a Laura. Pues bienvenidos sean todos a esta transmisión del día de hoy, el día lunes. Si se perdieron la plática, podcast, no sé cómo decirle, del jueves pasado, pues los invito a que lo revisen. Es acerca de cómo enfrentar cómo aceptar la soledad, que de alguna manera también tiene relación con esto, aunque digamos que este sería como el polo opuesto, ¿no? Porque por un lado tenemos aceptar la soledad como algo que está pasando en mi vida, ¿no? Como una situación a la que yo tengo también que hacerle frente, comenzar a aceptar esto, porque bueno, la realidad es que necesito tener también o cultivar una buena relación conmigo mismo y no nada más con los demás. Y el día de hoy vamos a hablar como de la situación contraria, como de una situación donde yo tengo la necesidad de involucrarme con más personas, pero esto me genera mucho miedo, ¿sí? Muy bien, pues vamos a dar entonces inicio con este tema. Para dar inicio me gustaría hablar acerca de lo que es el síndrome del ermitaño. El síndrome del ermitaño
se refiere a este proceso de aislamiento y falta de comunicación que puede sufrir una persona por diferentes situaciones. Por ejemplo, puede presentarse en caso de un confinamiento, como ha sido pues este periodo de pandemia COVID-19, dependiendo qué tan de forma rigurosa las personas lo hayan seguido, pues se enfrentaron a un proceso de aislamiento y de confinamiento. Puede ser que estuvieran solas, puede ser que estuvieran con familia, pero como hemos hablado, a veces el estar con familia o el estar con más personas no involucra que uno no esté aislado. Ese periodo de confinamiento también se puede dar si una persona vive en una gran ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces una persona que está viviendo en una ciudad grande pierde una vinculación con su entorno y con las personas que lo están rodeando, de tal modo que el día se convierte en salir, digamos, a trabajar, si el trabajo es fuera o si se trabaja desde casa, pero es salir al trabajo y regresar donde no conozco a mi vecino, no conozco a las personas que están, digamos, cercanas, no tengo familia, a lo mejor me mudé a una ciudad más grande para tener más opciones de trabajo y entonces empiezo a sufrir esta situación de aislamiento. El tema aquí con el síndrome del ermitaño es que sobre todo se da por una situación en la que la persona se siente cada vez más alejada de esa convivencia que puede ser, y más bien que es sana y necesaria para el núcleo y el desarrollo personal y la salud mental de cada persona. Ahora, estas son situaciones, o el síndrome del ermitaño propiamente no estaríamos hablando de un término clínico como tal, o sea, no aparece en un manual diagnóstico de la salud mental. ¿Qué es lo que sí aparece y que se le podría asemejar a este fenómeno del síndrome del ermitaño? Es un trastorno de personalidad que se le llama el trastorno de personalidad evitativo. Este trastorno de personalidad evitativo justamente involucra eso, involucra que una persona trata de evitar a toda costa situaciones sociales. Y me podrán decir, oye, eso es una fobia social, y medio se parece, porque una fobia social estamos hablando de un tema de mucha ansiedad, y el trastorno de personalidad evitativo no necesariamente hay ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Y a veces pueden ir complementados, a veces pueden involucrarse las dos cosas, pero nada más quiero hacer este paréntesis: cuando hay fobia social, generalmente hay ansiedad ante una gran cantidad de otro tipo de situaciones, no solamente para el tema social. Y en el trastorno de personalidad evitativo, en realidad no existiría como tal esta situación de ansiedad por otras causas. Una persona con trastorno de personalidad evitativo, ¿qué es lo que hace? Pues que por miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo del grupo, evita justamente participar en actividades sociales. ¿Cómo qué puede ser? Pues una persona que quizá la invitan, voy a decir esto, a una boda, y entonces en la boda, si ustedes me ven en México y en toda América Latina, pues no sé ustedes, pero en las bodas hay baile, ¿no? Y entonces esta persona dice, no, es que yo a qué voy a ir a una boda si yo no sé bailar, todos se van a reír de mí, me voy a quedar sentado en la mesa solo, entonces ¿a qué voy? ¿No? Entonces empieza a evitar este tipo de situaciones porque se siente chiquito, se siente que el grupo no lo va a apreciar. Esta persona con trastorno de personalidad evitativo no evita todas las situaciones sociales en las que es un grupo pequeño con quien él se siente muy bien, digamos, que tiene un gran vínculo de confianza, una gran relación. Con este grupo sí puede ir, pero si digamos ese grupo, vamos a decir 3 personas, lo invitan con otro grupo más grande con el que él no conoce, pues él va a estar como sentirse poco apreciado, porque las otras personas, pues si tú acabas de llegar y de involucrarte a este grupo, pues las otras personas pues no tienen el gran interés en ti. Entonces eso inmediatamente, ¿qué le hace sentir a la persona? Lo hace que se retraiga, como decimos, que se ensimisme. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como que todo se vuelca
se volca hacia mí, ¿no? Y entonces me considero como muy hermético, como que me sacan las palabras, pero de sí, no, bien, cosas así, ¿no? Respondo con monosílabos. Sobre todo por el temor a ser expuesto y a verse como en ridículo. Una persona con este tipo de situaciones, lo que va a pasar es que se considera que no es lo suficientemente valioso, no es lo suficientemente capaz o lo suficientemente bueno, o sea, como que tiene esta sensación como de insatisfacción, no, de que se ve chiquito a sí mismo. ¿Cuál es la palabra? De inferioridad. Son sentimientos como de inferioridad, y entonces si la otra persona, digamos en el grupo, empieza a platicar de lo bien que le fue en el trabajo, de la promoción que le dieron, o de que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera, inmediatamente esta persona, ¿qué hace? Se hace chiquita, ¿sí? Quiero hablar ahorita todo esto porque en realidad el objetivo del tema de hoy es dar como herramientas para empezar a dar pequeños pasos y salir de este miedo a las situaciones sociales, pero me gusta tratar de dar ejemplo para que quede muy claro esta situación o este trastorno de personalidad evitativo. Esta persona con este trastorno, perdón, con este trastorno, también siente que es difícil para él participar y que requiere un proceso de adaptación muy largo, ¿no? O sea que esta persona quizás sí pueda adaptarse, pero después de semanas y semanas y semanas y meses y meses y meses de convivir en un grupo. Vamos a pensarlo así como las personas que, no sé, entran al curso en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, no sé, o entran al trabajo. Y entonces, hasta el final como que del semestre o del curso es cuando ya empieza como a tomar un poco de confianza y pum, ya se acaba el curso y entonces como que esto se acaba, ¿no? Entonces, igual en el trabajo, tarda mucho en establecer como vínculos, se parece así como que no se quiere relacionar, tarda mucho en hacer esto, y él mismo se considera que es inepto socialmente, es decir, es consciente del fracaso que él experimenta para poder relacionarse con estas personas que pueden estar quizá muy cerca de él, pero que de alguna manera él considera que no es digno de confianza o que no se puede relacionar de manera satisfactoria. También evita hacer todo tipo de actividades que sean nuevas o diferentes a lo que él está acostumbrado, precisamente también por el tema de que sea o lo consideren como que haga el ridículo, pues que se avergüence de sí mismo, como tipo, se me ocurre la situación donde, no sé, lo invitan a jugar, voy a decir algo, fútbol, ¿no? Porque ahorita traigo lo de la Copa de la Euro y la Copa América, ¿no? Entonces lo invitan, ¿no? a jugar fútbol. Y él, digamos que medio le entraba hace mucho tiempo, pero le da tanto sensación de menosprecio por sí mismo. Dice, y si me caigo, y si fallo, y si el equipo pierde por mí. Entonces dice, yo mejor rechazo esa invitación. Y así ocurre con todas las nuevas invitaciones. Igual si lo invitan, no sé, a un nuevo lugar que abrió en su ciudad, a un nuevo lugar donde haya como este tipo de interacciones, no sé, un karaoke, cosas así, él mejor las evita, ¿sí? Estas son, digamos, algunas de las características que involucran este trastorno de personalidad. Ahora, ojo, esta es solo información, no es para que tú te autodiagnostiques y digas, yo tengo eso, no. Normalmente para cuando hablamos de un trastorno de personalidad, tiene que ser un proceso que sea totalmente inflexible y rígido, que esta persona haya mantenido esta situación y que eso a lo largo de meses o incluso años, y esto haya afectado sus vínculos y su forma de relacionarse con las demás personas a tal grado que considere que su vida no es satisfactoria de vivirse de esa manera. Entonces, no porque yo tenga algunas de estas características quiere decir, yo tengo trastorno de personalidad evitativo. No, y ojo, acá en psicología y en psiquiatría no decimos que la causa de mi miedo social es que yo tengo un trastorno. No, ojo,
Cuando hablamos del trastorno solo lo decimos para agrupar todas estas características que forman parte, digamos, de esta etiqueta diagnóstica. No quiere decir que como yo tengo este diagnóstico, entonces yo me tengo que comportar así, porque a veces lo consideramos al revés. Y hay personas que se pasan mucho tiempo, muchas semanas, días, meses, años buscando un diagnóstico para tratar de justificar el que yo no voy a hacer cambios. Es como decir, yo no puedo tomar coca por la diabetes, ¿no? Bueno, ahí sí tienes razón, ¿sí? No puedes tomar coca porque tienes diabetes, pero no puedo decir, es que yo no puedo interactuar con más personas porque tengo trastorno de personalidad evitativo. No, ojo. De hecho, el interactuar con más personas va a ser parte del tratamiento. Y entonces justamente ahora quiero hablarte los consejos para mejorar en este aspecto sobre el miedo social. Y eso va a ser la siguiente parte de la que voy a estar hablando. Me gustaría, antes de pasar a ello, leer algunos de sus mensajes. Si hay algo en Twitch, lo leeré y vamos a revisar. Mari dice, perdón por la demora, buenas noches, qué bueno que ya estás aquí. Dice, prefiero verte por aquí. Gracias que me sigues aquí en Twitch, y los invito a todos a que me sigan en mi canal de Twitch. No tengo mensajes por acá. Vamos a echarle un ojo así muy rápido a un par de mensajes que tenga. Dice Cecilia en YouTube, dice, hola a todos, yo tengo ansiedad social y también tengo diagnóstico de trastorno de personalidad evitativo. Sí es muy difícil adaptarme a socializar, eventualmente terminé desarrollando agorafobia. Ok, ojo, vamos a hablar acerca de esto, justamente de cómo empezar a hacer algunos cambios de vida que pueden empezar muy pequeños, y vamos a empezar justamente con ello, que en realidad pueden servirnos a cualquiera, incluso si no tenemos este tipo de diagnósticos, ¿sí? Entonces hay que partir mucho. Yo les platico nada más así muy breve de que en la consulta psicológica rara vez de mi parte se habla de diagnósticos, ni con el paciente y con uno mismo. A veces la etiqueta diagnóstica sirve solamente como para comunicarte con otros colegas acerca de o buscar las referencias o la bibliografía para ayudar a un paciente. Rara vez sirve para el paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces en la consulta o en la terapia ni siquiera se habla de este tipo de etiquetas porque no son útiles, ¿sí? Porque para la persona no es útil. Para la persona es útil la terapia que se va a realizar, qué actividades se van a hacer, qué ejercicios vienen. Eso es lo que es útil, ¿no? El que la persona se sienta un poco más satisfecha. No es útil la etiqueta del diagnóstico para el paciente. Entonces, ni para el psicólogo, pues solamente, como les decía, en estos casos de buscar yo información. Muy bien, ahora sí vamos con los consejos. Consejo número 1, inicia con poco. A veces las personas que tienen este miedo social quieren hacer terapia o quieren hacer cambios en su vida para que sea más satisfactoria y quieren pasar, como dicen, de 0 a 100. No, yo quiero, es como, yo les pongo mucho el ejemplo de que imagínate que tú quieres aprender a manejar, ¿no? Y para decir, bueno, yo voy a ir a la escuela de manejo, pero el día 1 yo quiero salir ya manejando. Y entonces llega el instructor de tu clase de manejo y te dice, mira, aquí está, te traje un tráiler de doble remolque. No sé si donde ustedes viven todavía hay tráilers de doble remolque, yo pienso que sí, pero ¿va a poder la persona con ese reto? Pues desde luego que no se puede empezar a manejar tratando de hacerlo con un vehículo de ese tipo de dimensiones, ¿no? Entonces se empieza de a poco y se va avanzando lentamente. Entonces, el consejo número 1 es empezar con poco y establecer como metas muy pequeñas. ¿De qué tipo de metas estoy hablando? Que se comience con cosas que sean simples para invitarme a ir soltando ese miedo social. ¿Como cuáles? Como empezar a saludar a la gente. Puede ser a cualquier persona
de mi edificio, al vecino, puede empezar a saludar, buenos días, buenas tardes, no sé si donde ustedes viven esto se acostumbre, pero si no se acostumbra no pasa nada, ¿sí? Tú puedes empezar simplemente con eso, con dar el buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que están, digamos, fuera de ese núcleo. Eventualmente, intentar hacerlo con personas que incluso no llegues a conocer ni de vista, personas que pueden ir en la calle. Puede ser un poco más quizá desafiante, un poco más retador, un poco más de miedo, pero también se puede. Te van a voltear a ver raro, pero el tema es enseñarnos a aprender que no pasa nada si las demás personas me ven raro porque las saludo. Y justamente eso es el proceso que estamos buscando enseñarnos, de bajarnos a nosotros como esa sensación de que si fallamos o si nos equivocamos o si la gente nos ve mal, nos va a pasar algo, porque la realidad es que no, ¿sí? Y nosotros si podemos empezar a veces con ese pequeño saludo, incluso a personas que yo no conozco, personas que son, digamos que yo veo en la calle, entonces ahí qué mejor, ¿sí? Empezar a bajarle unas rayitas al tema de ese miedo. Y la otra actividad que puede ser empezar con poquito es practicar hacer pequeña plática a personas, preferentemente personas que sean como que estén prestando algún tipo de servicio. ¿Qué me refiero a esto? Muchas veces las personas, empleados que están prestando algún servicio, tienen actitudes positivas cuando uno intenta sacarles la plática, porque el objetivo muchas veces pues es amenizar, es caer bien. ¿De qué estoy hablando? Pues del mesero, del camarero del restaurante X, o el vendedor de tal tienda departamental. Puedo intentar yo hacer una pequeña plática. Esto también me va a enseñar a mí justamente lo mismo, a empezar a desensibilizarme. Esto puede ser, quizás suene sencillo, pero para una persona que tiene esta situación es verdaderamente complicado. Yo puedo empezar con preguntas simplemente como ¿y cómo va la venta? ¿Y cómo va el día? Y ya casi sales de turno, cosas así que no sean muy difíciles, que no inviten tampoco a una super charla, una super plática, sino que sea algo como que vaya más allá del simple saludo, pero yo también me esté forzando a ejercer esa como acción que es iniciar esa conversación. Muy bien. Ahora, ese fue el tip número 1. Vamos con el consejo número 2. El consejo número 2 es realizar siempre preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya estoy inmerso, digamos, en un grupo donde yo quiero hacer este tipo de plática, este tipo de preguntas, yo no puedo hacer preguntas que se respondan con un sí o con un no. A ver, ¿qué tipo de preguntas se contestan con un sí y con un no? Pues preguntas como, ¿todo bien? ¿Qué tal tu día? ¿Sí? Ese tipo de preguntas se contestan, quizás no con un sí o con un no, pero sí se contestan con un monosílabo, ¿no? Entonces, yo puedo preguntar cosas quizá más extensas, como, ¿qué te pareció la película? ¿Qué fue lo que más te gustó de ese libro? ¿Por qué odias tanto esa serie? ¿Sí? Cosas así, cosas que inviten a la persona a que no puedo solamente como evadir, sino que la persona lo que tiene que hacer es como que contarte un poquito de sí mismo en ese comentario que te va a decir. Entonces eso automáticamente, cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de preguntas a las otras personas empiezan a sacar un poco más de plática, empiezan a interactuar un poquito más y ya les pasamos, digamos, el trabajo a esas otras personas, porque si yo tengo este miedo social, pues lo que va a pasar es que si yo te suelto a ti la responsabilidad de seguir con la plática, yo me voy a sentir un poco más ligero. Entonces tengo que intentar practicar este tipo de preguntas. Cuando muchas personas preguntan esto, es que yo cuando hay una plática no sé cómo introducirme en la plática, si no sé qué más aportar en determinado, si ya se está teniendo una conversación. Bueno, aquí es lo mismo.
pregunta, pero siempre pregunta de cosas abiertas, ¿sí? Cosas que necesiten que la otra persona interactúe más. Esto en la consulta, por ejemplo, psicológica o en procesos de entrevistas, siempre hay como se necesitan estas dos cosas, como preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y una pregunta cerrada, nada más así como para poner un paréntesis, un ejemplo de qué tipo de cosas sería una pregunta cerrada, sería cosas como del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Cosas así, esas serían preguntas como cerradas, solamente se contesta con una cosa. Y porque si yo pregunto así de manera abierta, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Entonces se puede contestar un montón de cosas, ¿no? Entonces así es como ejemplos de las diferencias de estas dos situaciones. Asimismo, invitar a la otra persona a que hable de sí mismo. Las personas generalmente somos un tanto egocéntricas. Nos gusta que el tema o nos gusta que giren las cosas alrededor de la experiencia de uno. Somos como individualistas, tenemos esa parte pues que si la otra persona nos la alimenta, es fácil como que esa persona con miedo social se pueda jalar de ahí. Entonces, invitar siempre a la persona a que nos esté contando de sí mismo. Y si consideramos que se nos acaba ese tema, puedo seguir haciendo preguntas sobre su misma experiencia. Vamos a decir esto, si estaba simplemente viendo quizá una noticia en mi celular, preguntarle, bueno, ¿y tú qué piensas de esa noticia, no? Y ella te dice, pues sí, esto. Oye, ¿y ¿qué te lleva a pensar así? ¿O lo has pensado de alguna otra manera? Cosas así ya empiezan, digamos, a que la otra persona como que saque o se abra un poco más. Ese sería el consejo número 2. Voy a revisar un poco de sus mensajes, a ver si tengo mensajes en Twitch. Creo que no tengo mensajes en Twitch. Entonces quiero aprovechar como esta pequeña pausa que hice simplemente para recordarles que el día de hoy saqué un video que se llaman 3 rituales diarios para mejorar la relación de pareja, que los invito a que lo vean, está en mi canal de YouTube, los invito a que lo revisen. Son videos que estoy tratando de hacer ahí muy cortos, muy condensados, totalmente diferente a esta plática. El otro día estaba leyendo los comentarios que me hacían personas en algunos de los videos que puse y en uno donde hablaba sobre el manejo de la ira me dice la persona, doctor, tú hablas mucho y no dices nada. Y le contesté, no le contesté esto porque era grosero, pero le iba a contestar así como, y eso que no has visto los directos, ahí estoy, hable y hable todo el rato. Entonces los invito también a que revisen esos que están mucho más condensados. Y me voy al tercer consejo. El tercer consejo para una persona que tiene miedo social es realizar un proceso o una actividad que se llama la escucha activa. He hablado aquí mucho acerca de la escucha activa y hay una razón para eso, y la razón es que es una de las herramientas o habilidades sociales más útiles que existen. A veces creemos que una conversación gira, se trata de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, ¿no? Como que ese es cuando habla uno piensa de la conversación es habla, sí, pero si se acuerdan ustedes de las clases así en la primaria, nos decían, en una plática, en un discurso hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Entonces, si no hay un receptor, la conversación no tiene caso. Y la parte de escuchar no significa que sea una ausencia de actividad durante una conversación. Más bien quiere decir que es el complemento. Entonces, si yo no soy bueno sacando la plática, tengo que hacerme maestro en escuchar, ¿sí? ¿De qué manera? Pues hay dos formas, ¿sí? Tengo un video sobre la escucha activa. Voy a tratar aquí de resumir ese video, hablar un poco de ese video. Hay dos elementos que tenemos que considerar para decir yo estoy escuchando de manera activa. El primer elemento es el elemento verbal. Cuando yo estoy escuchando a una persona, no basta con que yo me le quede viendo a los ojos a ver qué tanto dice. Yo tengo que generalmente asentir o hacer algún tipo de verbalización
que le indique a la otra persona que la estoy escuchando. Decir cosas como te escucho o asentir, ese tipo de cosas, que la otra persona sepa que está teniendo mi atención y que a veces incluso le sirven como para hacer pausas naturales de su discurso y de lo que está diciendo. Asimismo, puedo siempre complementar con preguntas que pueden ser a veces hasta muy, muy simples, como ¿y qué pasó después? O ¿qué más? A veces, digamos, ahí va a depender mucho, esta quizá no aplique tanto para una conversación cotidiana, pero los psicólogos metemos mucho digamos, una herramienta de la escucha activa, que es hacer preguntas como del tipo ¿y qué estás pensando? Yo en terapia uso mucho el ¿qué te dice tu mente? Ese tipo de preguntas a veces son simplemente para que estás invitando a la otra persona para que te diga más, ¿no? Y entonces puedes decirlo así. Si la otra persona está callada y tú quieres hacer plática, pues preguntarle, oye, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿Qué estás pensando? ¿En dónde andas? Cosas así ya te sirven para abrir el espacio si hay un silencio incómodo y tú eres de esas personas que no lo soporta. Además del componente verbal en la escucha activa, hay un componente que le llamamos el no verbal. Dicen que el no sé qué porcentaje, el 70, el 90, no sé qué porcentaje de la comunicación es no verbal. Y esto tiene mucha razón y lo podemos ver muy simple. Mi esposa me platica una anécdota de que ella jugaba de niña con otra niña que hablaba en japonés, era japonesa, ¿sí? Y entonces de niñas las dos jugaban, se juntaban y jugaban, y ninguna de las dos se entendía en absoluto lo que decía la otra niña. O sea, las dos estaban jugando, pero su discurso pues no tenía sentido. Pero ¿qué sí tenía sentido? Pues las expresiones, las emociones, las señales no verbales, el tono de voz, el tono en el que se dicen las cosas, o sea, todo eso, esos componentes incluso que se le llegan a llamar los componentes paraverbales del lenguaje, todo eso también es comunicación, ¿no? Entonces, también requerimos de ese tipo de elementos para escuchar de manera activa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener aquí 4 elementos que yo les quiero decir. Uno es la mirada. La mirada es siempre dirigida a la persona, tratando de parpadear de manera natural. O sea, no es como que me le quede viendo de manera fija a la otra persona porque se va a espantar, o que abra más yo los ojos. Es una mirada normal con las pausas para pestañear tranquilas, normales. No puedo estar viendo yo a otro lado. De hecho, por ejemplo, si yo me mantengo mucho tiempo viendo en esta posición, incluso tú que me estás viendo, hay personas que no están viendo esto, pero hay personas que simplemente lo están escuchando, pero si tú me estás viendo, ¿qué pasa aquí? Que tú yo pierdo tu atención, ¿sí? Tú ya no me estabas escuchando. Empieza como que eso inmediatamente se desvía. Entonces, si yo te quiero escuchar, tengo que estarte viendo. Otro elemento es la distancia. Ese también es un elemento no verbal. No puede estar ni muy cerca ni muy lejos. Puede estar cerca si esa persona es un familiar, un amigo muy querido, pero normalmente tengo que mantener una cierta distancia prudente para poder también que esta mirada no sea intimidante, porque muchas veces las personas tratan de integrar esto y lo que terminan es haciendo una mirada confrontativa, y si además dan un paso más cerca de ti, pues eso lo que invita es a que o des el paso hacia atrás o de plano quieras alejarte. ¿Qué distancia es? Imagínate que estás levantando un brazo y que la otra persona lo está levantando también, y esa distancia es algo prudente, ¿sí? Yo tengo que estar en la posición adecuada. ¿Qué quiere decir la posición? Si la persona está sentada, me tengo que sentar. Si la persona está parada, me tengo que parar. Si la persona está en cuclillas en el piso, me tengo que sentar en cuclillas. Entonces, esta posición de mi cuerpo, donde refleje como esta sensación de empatía con la otra persona, pues va a evitar que esto parezca igual una confrontación, y va a permitir
que esta persona ni me esté hablando, ni la, digamos, la esté viendo yo de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Esto, si nosotros lo vemos, por ejemplo, es muy claro, si vemos nosotros, por ejemplo, una película cuando nos quieren poner al villano, así al malo, ¿cómo lo filman? Lo filman generalmente de abajo para arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso da la impresión de que es muy grande, de que es muy malo, de que es muy tosco, de que es muy imponente. Si quieren poner a un personaje que es débil, que es frágil, que es a una viejecita, así, te la van a poner de arriba para abajo. La toma va a ser de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque eso indica fragilidad, eso indica minusvalía, eso indica que esa persona es débil, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que, para evitar eso, tenemos que colocarnos en la misma posición que está la otra persona. Además, en la dirección donde esa persona nos está viendo. Yo no puedo tener, la dirección es de todo el cuerpo, yo no puedo tener el cuerpo dirigido a un lado y estarte viendo de esta manera, ¿sí? Si yo hago eso lo que le dice a la otra persona es que tengo la atención de esta persona prestada durante un par de segundos en lo que da el giro otra vez, porque esta posición simplemente es incómoda. Entonces, mi cuerpo tiene que estar dirigido en esta posición. Esos son los elementos no verbales, pero yo te diría, el principal que tenemos que desarrollar es la autoobservación. Darme cuenta de cómo estoy yo, cómo está mi cuerpo, cómo me siento en ese momento cuando quiero hacer este tipo de interacciones con las demás personas. Porque a veces toda esta posición corporal de la que yo estoy hablando y de estos componentes verbales y no verbales son muchas veces inconscientes. ¿Qué me refiero con inconscientes? Que ya llevamos tanto tiempo haciéndolo de una manera que nuestro cuerpo, digamos, se ha moldado a hacerlo así. Es como la silla esta en la que estoy sentado, ya está moldada a mí porque me he sentado y sentado y sentado, ¿sí? Entonces, así es nuestra composición corporal y nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, cuando nosotros queremos hacer una interacción y nosotros llevamos mucho tiempo, digamos, haciéndolas de una manera incorrecta o insatisfactoria. Insatisfactoria es mejor palabra. Entonces, si yo me estoy autoobservando, yo inmediatamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Corrijo. Si yo me estoy observando de que ya me estoy medio acomodando así medio rarito, pues inmediatamente giro nuevamente mi cuerpo hacia ti. Si una persona me está haciendo la plática y yo me doy cuenta de que estoy teniendo la oportunidad de tener una interacción con una persona, entonces, ¿qué hago? Inmediatamente decir, estaba concentrado, no sé, en la computadora, y entonces inmediatamente concentrarme en mí mismo y dirigirme hacia la persona con la que yo quiero interactuar. Es el consejo número 3 sobre la escucha activa. A ver, ¿qué más tenemos acá por Twitch? Ahora no hay preguntas. Dice... me pregunta Mariflor, dice: yo llegué tarde, Doc, pero el miedo social y el síndrome del ermitaño ¿son lo mismo? No, más bien estaba yo hablando de esto porque son dos fenómenos que pueden involucrarse de alguna manera y que tienen, digamos, como efecto el retraimiento de todas estas interacciones sociales. Sí, no sería tanto que el miedo social, que en este caso les decía, estábamos hablando más bien como del trastorno de personalidad evitativo y el síndrome del ermitaño, no podríamos decir que son propiamente lo mismo. Les comentaba también que el síndrome del ermitaño no es un trastorno o un tema clínico como tal, es más bien yo les digo que es de la psicología pop, ¿no? Esos temas que de repente alguien los utilizó, los puso de moda, estuvieron en alguna referencia bibliográfica en algún momento, los retoman de ahí, pero propiamente no es una condición clínica como sí lo son, pues, temas como precisamente el trastorno de personalidad evitativo. Muy bien. Y en YouTube, a ver si hay algún otro. Andy Herrera.
yo creo, dice Andy Herrera, hola doctor Chris, yo creo que es muy importante no frustrarse si los primeros intentos para socializar son malos o no resultan como lo esperábamos, y también es importante juntar harta valentía para los primeros comienzos de socialización. La clave es perseverar. La clave es perseverar y empezar con muy poco. ¿Sí? Empezar con muy poco, con actividades verdaderamente leves. Como les decía, podía ser simplemente el saludo. Ya la escucha activa es como el nivel, vamos a decir, el nivel 3 de complejidad. A ver, en YouTube, voy a abrir YouTube, dice... Mireya dice, entre más grande, más ermitaña, más antisocial. Saludos, muchas gracias doctor. Ok, Mireya, aquí hay varios elementos. Antisocial, muchas veces usamos el término antisocial, pero antisocial es alguien que va en contra o que actúa en contra de los estándares sociales. Una persona que actúa en contra vamos a decir, de las leyes, de la sociedad, de la comunidad. Una persona antisocial es una persona que roba, es una persona que engaña, es una persona que miente, es una persona que, digamos, eso es una persona antisocial. De hecho, podríamos hablar en algún momento aquí del trastorno antisocial de la personalidad, porque es interesante, ¿no? Como estos personajes que de repente nos ponen en películas o que nos enteramos en los noticieros, ¿no? Estas personas con falta de empatía total. Muy bien. Veamos, pues vamos entonces con el siguiente consejo. El consejo número 4, para evitar el miedo social, o para hacerle frente más bien al miedo social. Sí, voy a repetir eso, El cuarto consejo para hacerle frente al miedo social es estar al tanto de la información en los medios. Quiero decir aquí rápidamente por qué no digo evitar el miedo social, porque evitar el miedo social es lo que generalmente hacemos, ¿no? Si algo me da miedo, lo evito. Pero evitarlo solo lo hace que sea más grande. Por eso tenemos que decir enfrentar el miedo social, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esta estar al tanto de los medios? En la transmisión pasada hablé acerca de que el consejo era una dieta de los medios o de la información en redes sociales y todo esto, de noticieros y todo esto. Pero acá al contrario, acá necesitamos estar informados. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo me estoy informando sobre, digamos, la cultura popular, o sea, ¿qué puede ser esto? Cultura popular pueden ser las películas de actualidad, las series que están en tendencia, los memes, las noticias, los deportes, todo esto. A mí, ¿qué es lo que me permite que la próxima vez que yo interactúe en un grupo no sienta que no sé de qué está hablando la gente? Y entonces vas a decir, porque este es otro tema que me dicen mucho, es que a mí no me llama la atención de lo que habla la gente a mi alrededor. Pues sí, efectivamente puede no llamarte la atención quizá todo lo que hable la gente, pero el tema es que tú estás trabajando y esforzándote por vincularte de una manera más satisfactoria con esa gente. Entonces es como estudiar para un examen, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé, pienso en la preparatoria, pues a mí me fastidiaba el tema de química o de física, o los dos, y las matemáticas y todas, pero bueno, el tema es que pues uno se tiene que agarrar un montón de información, la estudiaba, y ahora sí, pues vámonos al examen, ¿no? Y me sirvió ¿para qué? Para un ratito nada más, y pasé el examen, ¿no? Pues porque al final aquí estoy. Entonces, para temas sociales,